El ocaso de una estrella. Los últimos días de Gloria Marín. La historia de Gloria Marín no puede contarse sin evocar de inmediato la época dorada del cine mexicano, ese periodo conocido como la Época de Oro, en el que las salas de proyección se llenaban de espectadores ansiosos por ver a las divas en pantalla. Gloria, cuyo verdadero nombre era Gloria Méndez Ramos, nació en 1919 en la Ciudad de México y desde muy joven se convirtió en una de las actrices más queridas, admiradas y seguidas por el público. Su elegancia, su fuerza interpretativa y su magnética presencia en pantalla la colocaron rápidamente en el mismo pedestal que figuras como Dolores del Río o María Félix. Sin embargo, más allá del brillo del estrellato, la vida de Gloria Marín estuvo marcada por pasiones intensas, amores contrariados y, sobre todo, un vínculo indestructible con el charro cantor más célebre de todos los tiempos, Jorge Negrete. Nos adentramos en el tramo final de su vida, en esos años donde los recuerdos pesaban tanto como la soledad, y donde un último deseo, una promesa de reencuentro con el amor de su vida, se transformó en un sueño imposible. El relato de sus últimos momentos es también el retrato de un México que cambiaba, de un cine que se transformaba, y de una mujer que, pese a todo, nunca dejó de ser fiel a sus sentimientos más profundos. Juventud eterna y amores que no mueren. Para comprender el dramatismo de los últimos días de Gloria Marín, es necesario regresar a los años 40, cuando su nombre era sinónimo de taquilla segura. Con apenas 20 años ya había alcanzado una madurez interpretativa que pocas actrices lograban en toda su carrera. Fue en esos años cuando conoció a Jorge Negrete, un hombre que no solo dominaba el escenario con su voz de barítono, sino que también encarnaba el ideal masculino del mexicano gallardo, valiente y romántico. La relación entre Gloria y Jorge fue tan apasionada como turbulenta. Durante más de una década vivieron una historia de amor intensa, marcada por celos, reconciliaciones y una pasión que parecía no conocer límites. Sin embargo, las circunstancias de la vida y la fama los separaron. Negrete se casó más tarde con María Félix, lo que generó en Gloria una herida que nunca terminó de cicatrizar. Y aunque ambos siguieron caminos distintos, nunca dejaron de estar vinculados en la memoria colectiva del público y, sobre todo, en el corazón de Gloria. Ese amor inconcluso, esa promesa de lo que pudo ser y no fue, se convirtió en un fantasma que la acompañaría hasta el final de sus días. Y fue precisamente ese amor imposible el que regresó con más fuerza cuando la enfermedad comenzó a minar su cuerpo. La enfermedad, un enemigo silencioso. A finales de los años 70, Gloria Marín comenzó a experimentar problemas de salud que, al inicio, intentó ocultar. Como muchas estrellas de su generación, le aterraba la idea de que el público la recordara enferma o debilitada. La actriz que había interpretado papeles de mujeres fuertes, decididas, dueñas de su destino, no quería mostrarse frágil. Sin embargo, el paso del tiempo y los estragos físicos se hicieron cada vez más visibles. Los médicos le diagnosticaron un padecimiento crónico que afectaba tanto su movilidad como su energía vital. Ella, que había recorrido los escenarios teatrales y cinematográficos con la fuerza de un huracán, se veía ahora limitada a espacios pequeños, a rutinas estrictas y a un cuerpo que ya no respondía con la misma gracia de antes. Pero la enfermedad, más que arrebatarle su talento, lo que hizo fue abrirle un espacio de reflexión. En esos años, entre tratamientos y silencios, Gloria regresó una y otra vez a los recuerdos de su amor con Jorge Negrete, como si en ellos encontrara la fuerza para seguir adelante. Los recuerdos como refugio. En la intimidad de su casa, Gloria solía escuchar los discos de Negrete. La voz del charro cantor resonaba como un eco del pasado, trayéndole imágenes de noches interminables, de serenatas privadas, de discusiones apasionadas que terminaban en reconciliaciones ardientes. Sus amistades más cercanas contaban que, en más de una ocasión, ella confesaba soñar con él, con un reencuentro en algún lugar más allá de este mundo, donde finalmente podrían amarse sin obstáculos. El recuerdo de Negrete no era solo una nostalgia romántica,
era también un refugio contra la soledad que se intensificaba con el paso de los años. Aunque Gloria nunca dejó de estar rodeada de amigos y admiradores, lo cierto es que el vacío que dejó Jorge en su vida nunca pudo ser llenado por nadie más. Ni los éxitos, ni las fiestas, ni las nuevas oportunidades amorosas lograron apagar esa llama. El ocaso en un México cambiante. Mientras la salud de Gloria se debilitaba, también lo hacía la industria cinematográfica que la había catapultado a la fama. El cine mexicano ya no era el mismo de los años 40 y 50. La televisión había desplazado al séptimo arte como principal entretenimiento de las masas, y muchas estrellas de antaño luchaban por mantener su lugar en un panorama que cambiaba con rapidez. Para Gloria, observar ese proceso fue doloroso. Ver cómo los cines se vaciaban, cómo nuevas figuras ocupaban los titulares, y cómo su propio nombre aparecía cada vez menos en la prensa, le recordaba que todo lo que alguna vez había sido eterno, ahora se desvanecía. Ese contraste entre el esplendor del pasado y la dura realidad del presente fue otro de los elementos que marcaron sus últimos años. Gloria, sin embargo, mantenía un aire de dignidad. No se quejaba públicamente, no buscaba compasión. Prefería retirarse en silencio con la misma elegancia con la que había conquistado las pantallas. La promesa de un reencuentro. En sus últimos meses de vida, cuando la enfermedad ya había avanzado demasiado, Gloria hizo una confesión íntima a su círculo más cercano. Soñaba con reencontrarse con Jorge Negrete. No era una metáfora, no era una frase poética para alimentar los rumores. Ella realmente creía que, al dejar este mundo, lo primero que sucedería sería un abrazo con el hombre que había marcado su vida. Sus amigos cuentan que hablaba de ese reencuentro con una mezcla de ilusión y serenidad, como quien aguarda una cita largamente esperada. Me prometió que nunca me dejaría sola, decía. Y aunque Jorge había muerto en 1953, casi 3 décadas antes, para ella la promesa seguía vigente. En su mente, él la esperaba en algún rincón de la eternidad, vestido de charro, con su sombrero en la mano, y esa voz grave lista para cantar una última serenata. Los últimos días, en los días previos a su fallecimiento, Gloria se encontraba rodeada de familiares y amigos. Aunque su estado de salud era delicado, mantenía la lucidez y, en ocasiones, un brillo en los ojos que recordaba a la estrella que alguna vez había iluminado la pantalla. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, mencionaba con frecuencia a Jorge. El día de su muerte, 13 de abril de 1983. Muchos aseguran que en su rostro se dibujaba una expresión de paz, como si, finalmente, hubiera encontrado aquello que tanto había anhelado. La prensa de la época narró la noticia con titulares que hablaban de la partida de una gran diva, pero en los corazones de quienes conocieron su historia, lo que se recordaba era el amor inconcluso con Jorge Negrete y la promesa de un reencuentro que, al menos en la fe de Gloria, se había cumplido. Encuentro de 2 estrellas. Cuando Gloria Marín conoció a Jorge Negrete, ambos ya eran nombres que resonaban con fuerza en la industria cinematográfica mexicana. Ella, apenas en sus 20s, con una belleza serena y un talento interpretativo innegable. Él, un cantante de formación lírica que había decidido abrazar la música ranchera y el cine como plataformas para conquistar al público. Su primer encuentro fue casi cinematográfico. 2 jóvenes en pleno ascenso, rodeados de productores, cámaras y un país entero que empezaba a idolatrarlos. Desde el primer momento hubo química, una conexión tan intensa que era imposible ignorar. Quienes estuvieron presentes en aquellos primeros rodajes donde coincidieron, aseguran que la tensión entre ambos traspasaba la pantalla. No eran simples actores recitando diálogos. Había miradas, silencios y gestos que delataban un interés profundo. Así nació uno de los romances más comentados de la época de oro del cine mexicano. Una relación marcada por la pasión. La relación entre Gloria y Jorge no fue un cuento de hadas. Fue una historia marcada por la intensidad. Amaban con la misma fuerza con la que discutían. Eran 2 personalidades dominantes, acostumbradas a ser el centro de atención, y esa combinación se traducía en un amor volcánico. Los celos eran frecuentes,
Las reconciliaciones apasionadas y los rumores de ruptura llenaban las páginas de las revistas de espectáculos de la época. Sin embargo, más allá de las turbulencias, había un afecto genuino. Jorge encontraba en Gloria a una mujer que lo comprendía, que compartía con él no solo la fama, sino también el peso de las expectativas del público. Gloria, por su parte, veía en Jorge no solo al galán de cine, sino al hombre sensible, culto y disciplinado, que había sido educado en Europa y que, a pesar de la imagen de charro bravío, escondía un espíritu refinado, el México de la época de oro. Su romance se desarrolló en un contexto muy particular. El México de los años 40. El país vivía una etapa de modernización, y el cine era una de las principales formas de entretenimiento. Las películas de rancheras, con sus historias de haciendas, charros valientes y mujeres hermosas, eran el reflejo idealizado de una identidad nacional que buscaba afirmarse. Jorge Negrete era el máximo exponente de ese modelo masculino, mientras que Gloria Marín encarnaba a la mujer fuerte pero apasionada, capaz de inspirar deseo y respeto al mismo tiempo. Juntos formaban la pareja perfecta para la pantalla y para el imaginario colectivo. La prensa los retrataba como el ideal de la pareja mexicana, bellos, exitosos, talentosos. Pero la realidad era más compleja. Detrás de los flashes había noches de discusiones, escenas de celos y momentos de distancia. La fama, lejos de unirlos, muchas veces actuaba como un obstáculo. Los fantasmas de la fama. Uno de los mayores problemas en la relación fue la constante exposición mediática. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada y comentada. Jorge, con su carácter orgulloso, detestaba que su vida privada se convirtiera en espectáculo. Gloria, aunque más diplomática, tampoco escapaba a la presión. La prensa los amaba, pero también los perseguía, inventando rumores que, en más de una ocasión, encendieron conflictos entre ellos. Además, Jorge Negrete tenía un fuerte sentido del honor y de la disciplina, heredado de su formación militar. Ese mismo carácter, que lo hacía admirable para muchos, lo volvía intransigente en su vida personal. Gloria, con su temperamento apasionado, no estaba dispuesta a ser una mujer sumisa. Y así, entre orgullo y pasión, la relación avanzaba como un río desbordado. El dolor de la separación. Después de más de 10 años juntos, la relación llegó a un punto de quiebre. No fue una sola pelea lo que los separó, sino la acumulación de desencuentros, la presión de la fama y los diferentes caminos que empezaban a tomar. Para Gloria, la separación fue devastadora. Había entregado lo mejor de sí misma y, aunque seguía siendo una mujer joven y deseada, sentía que con Jorge se había ido algo irreemplazable. La herida se profundizó cuando Jorge anunció su matrimonio con María Félix, la llamada Doña, la mujer más admirada y temida de la época. La unión de Negrete y Félix fue vista como la coronación de la pareja más poderosa del espectáculo mexicano. Para Gloria, sin embargo, fue un golpe brutal. No solo perdía al hombre que amaba, sino que lo hacía en manos de una de sus rivales más visibles en la industria. Era como si la vida le hubiera dado la espalda. El legado de un amor inconcluso. A pesar de la ruptura y de la boda de Jorge con María Félix, el vínculo entre Gloria y él nunca desapareció del todo. En entrevistas posteriores, Gloria siempre habló de Negrete con respeto y cariño, evitando el resentimiento público. En privado, sin embargo, confesaba a sus amigas que nunca dejó de amarlo. El paso de los años no apagó esa llama. Al contrario, la convirtió en un recuerdo idealizado, en una especie de promesa eterna que ni la muerte podía romper. Cuando Jorge Negrete murió en 1953, con apenas 42 años, Gloria sintió que una parte de ella moría también. Asistió a los funerales en silencio, entre multitudes que lloraban al ídolo nacional. Fue una de las imágenes más recordadas. Gloria, vestida de luto, tratando de mantener la compostura mientras por dentro se desmoronaba. Esa despedida no fue el final de su historia, sino el inicio de un duelo que la acompañaría hasta sus propios últimos días. El amor. Después del amor, Gloria tuvo otros romances,
otros intentos de rehacer su vida, hombres de poder, compañeros de profesión, amigos cercanos. Pero ninguno logró ocupar el lugar de Jorge. Ella misma lo reconoció en más de una ocasión. Negrete había sido el gran amor de su vida, el único capaz de despertar en ella una pasión tan absoluta. La sociedad, sin embargo, nunca dejó de recordarle su pasado. Cada nuevo amor era comparado con el charro cantor. Cada declaración suya era interpretada a la luz de su relación con Jorge. Era como si estuviera condenada a vivir en la sombra de un romance que, aunque real, había terminado hacía décadas. Gloria, la mujer detrás de la actriz. Más allá de su carrera y de su relación con Jorge, Gloria era una mujer compleja. Tenía una inteligencia aguda, un sentido del humor refinado y una sensibilidad artística que se extendía más allá de la actuación. Le gustaba la pintura, la literatura, y en sus últimos años se convirtió en una especie de cronista silenciosa de su propia época. A menudo escribía reflexiones en cuadernos que guardaba celosamente, donde mezclaba recuerdos personales con observaciones sobre el mundo que cambiaba a su alrededor. En esas páginas íntimas, según contaron amigos cercanos, Jorge aparecía constantemente, no como una herida abierta, sino como una presencia que le daba sentido a su pasado. Era como si necesitara dejar testimonio de que, más allá de la fama, más allá de los titulares, había existido un amor verdadero. El amor entre Gloria Marín y Jorge Negrete no fue perfecto, ni tranquilo, ni fácil. Fue un amor humano, lleno de contradicciones, de momentos sublimes y de heridas profundas. Fue también un amor que marcó a toda una generación, que convirtió a dos estrellas en leyenda. Y, sobre todo, fue un amor que Gloria nunca olvidó, incluso cuando la vida la obligó a seguir adelante. Nos muestra la dimensión apasionada de su relación, una historia que explica por qué, en sus últimos días, Gloria soñaba con reencontrarse con Jorge. Para ella, no había mayor consuelo que la idea de que, en algún rincón de la eternidad, el charro cantor la estaría esperando con los brazos abiertos. El inicio de una estrella. Gloria Marín nació con el nombre de Gloria Méndez Ramos, el 19 de abril de 1919 en la Ciudad de México. Desde pequeña mostró inclinaciones artísticas. Le fascinaba el teatro y el cine, que en esos años comenzaba a consolidarse como una de las industrias más potentes de América Latina. Su madre, consciente del talento de la niña, la impulsó a tomar clases de actuación y expresión corporal. Aquella disciplina temprana moldeó a una artista que, en la adultez, sería reconocida como una de las más sólidas de su generación. Debutó en el cine a finales de los años 30, una época donde México se transformaba en el epicentro cinematográfico del continente. Sus primeros papeles eran modestos, pero no tardó en destacar por su elegancia natural y su capacidad para interpretar a mujeres de carácter. En un mundo dominado por figuras como Dolores del Río o Andrea Palma, Gloria logró construir su propio camino, con un estilo menos distante y más cercano al público popular. La época de oro y el ascenso al estrellato. La época de oro del cine mexicano, aproximadamente de 1936 a 1957, fue un fenómeno cultural único. Las películas mexicanas no solo arrasaban en las taquillas nacionales, sino que también se exportaban a toda América Latina y España. Gloria Marín supo aprovechar esa coyuntura. Con apenas 20 años, se convirtió en una de las protagonistas más solicitadas. En 1941, la película Ay Jalisco, no te rajes la consolidó en el estrellato. Allí compartió créditos con Jorge Negrete, y fue precisamente en ese rodaje donde la relación sentimental entre ambos comenzó a florecer. La química en pantalla era tan poderosa que los productores vieron en la dupla una fórmula de éxito. De hecho, se les ofrecieron múltiples proyectos juntos, convirtiéndose en una pareja icónica tanto en la ficción como en la vida real. En esos años, Gloria no solo interpretaba a la mujer enamorada, también daba vida a personajes complejos, capaces de mostrar fuerza, orgullo y sensibilidad. Su belleza, lejos de encasillarla,
Le permitía abordar desde papeles de damas aristocráticas hasta campesinas luchadoras. Esa versatilidad fue clave para que se consolidara como una de las favoritas del público, una actriz camaleónica. Lo que distinguía a Gloria Marín de muchas de sus contemporáneas era su capacidad para adaptarse a distintos géneros. Podía brillar en un melodrama romántico, arrancar lágrimas en una tragedia o provocar carcajadas en una comedia ranchera. Películas como Cuando lloran los valientes, 1947, o Si Adelita se fuera con otro, 1948, son testimonio de su capacidad de conectar con distintas audiencias. Además, fue una pionera en el teatro televisado. A medida que la televisión comenzó a irrumpir en los hogares mexicanos en los años 50, Gloria se adaptó al nuevo medio. A diferencia de otras estrellas que se resistieron a dar el salto a la pantalla chica, ella entendió que debía evolucionar para mantenerse vigente. Esa resiliencia la convirtió en un ejemplo de longevidad artística, la mujer pública y la mujer privada. Mientras su carrera ascendía, su vida personal se convirtió en tema de conversación constante. Su relación con Jorge Negrete, como ya vimos en el capítulo anterior, la colocó en el ojo del huracán mediático. Pero más allá de esa historia de amor, Gloria supo construir una identidad pública propia, la de una mujer elegante, inteligente y con opiniones firmes. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, había una mujer que sufría. La presión de mantenerse siempre impecable, el escrutinio de la prensa, los sacrificios familiares. Todo eso pesaba sobre sus hombros. En más de una ocasión confesó a sus amigas que lo más difícil no era actuar, sino sostener el personaje de diva fuera de los escenarios. Como tantas estrellas de la época de oro, Gloria se convirtió en prisionera de su propia imagen. El paso del tiempo y la reinvención. A medida que avanzaban los años 50 y 60, el cine mexicano comenzó a declinar. Las producciones hollywoodenses y europeas llegaban con más fuerza, y la televisión capturaba a las nuevas generaciones. Para muchas estrellas del cine de oro, fue el principio del fin. Sin embargo, Gloria Marín demostró una vez más su resiliencia. Se volcó al teatro, un espacio que siempre le había fascinado, y donde podía explorar su talento de manera más íntima. Obras clásicas y contemporáneas le dieron la oportunidad de demostrar que no solo era un rostro bonito, sino una actriz completa, capaz de sostener una obra en vivo con la misma intensidad que lo hacía en el cine. En los 70, ya entrada en la madurez, aceptó papeles en telenovelas, el nuevo formato que revolucionaba la industria del entretenimiento. Allí, lejos de interpretar a las heroínas jóvenes, dio vida a madres, matriarcas y villanas, mostrando otra faceta de su talento. Esa transición fue clave para que nuevas generaciones la descubrieran y valoraran. El reconocimiento de sus pares. Si algo caracterizó la trayectoria de Gloria, fue el respeto que inspiró entre sus colegas. Actores, directores y críticos coincidían en que se trataba de una profesional rigurosa, puntual y dedicada. No toleraba la mediocridad. Exigía lo mejor de sí misma y de quienes trabajaban con ella. Esa disciplina, combinada con su carisma, la hizo ganar la admiración de compañeros de set y de público por igual. En múltiples entrevistas, actores jóvenes que compartieron escena con ella en telenovelas de los 70 y 80 destacaban su generosidad. Lejos de comportarse como una diva intocable, Gloria compartía consejos y anécdotas, consciente de que estaba transmitiendo una herencia artística. De algún modo entendía que su legado no solo estaba en las películas, sino también en el impacto que dejaba en quienes venían detrás. La sombra de Jorge en su carrera. Aunque Gloria tuvo una filmografía extensa, es imposible separar su carrera de la figura de Jorge Negrete. Durante años, el público insistía en vincular sus papeles con aquella historia de amor. Las productoras incluso buscaban repetir la fórmula, ofreciéndoles proyectos donde encarnaban a parejas imposibles, con diálogos que parecían reflejar su propia vida. Tras la muerte de Jorge, esa sombra se volvió aún más fuerte. Cada entrevista incluía una pregunta sobre él. Cada homenaje a Negrete la colocaba nuevamente en el centro de la conversación. Y aunque Gloria siempre respondía con elegancia,
En el fondo, esa asociación constante era también una carga. Por más que construyera su propio camino, el recuerdo de Jorge seguía atado a su nombre, reconocimientos y olvidos. A lo largo de su carrera, Gloria recibió múltiples reconocimientos. Premios Ariel, homenajes teatrales, galardones a su trayectoria. Sin embargo, con el paso del tiempo, el brillo de su nombre empezó a desvanecerse. La industria, siempre voraz, pronto se volcó en nuevas generaciones de actrices y cantantes. Para muchos jóvenes de los 70 y 80, Gloria era ya una leyenda del pasado, un rostro que aparecía en películas transmitidas en la televisión de madrugada. Este olvido relativo la afectó profundamente. Gloria Vieille había entregado su vida entera al arte, y aunque nunca buscó compasión, le dolía que el país que la había idolatrado ahora la relegara a la nostalgia. Ese contraste entre la gloria pasada y el silencio presente fue uno de los grandes desafíos emocionales de sus últimos años, el eco de la eternidad. A pesar de ese olvido, su obra permanecía. Las películas seguían siendo transmitidas en festivales de cine. Sus escenas con Jorge Negrete eran revividas una y otra vez en documentales y programas especiales. Su voz, sus gestos, su mirada permanecían como testimonio de una época dorada. En el fondo, Gloria entendía que su carrera había trascendido, que incluso si ya no estaba en las portadas, seguía viva en el recuerdo colectivo de un México que alguna vez la idolatró. Y en sus últimos días, cuando hablaba de reencontrarse con Jorge, lo hacía también desde la certeza de que ambos habían quedado inmortalizados en celuloide, que su historia había superado los límites del tiempo. La carrera de Gloria Marín es un ejemplo de resiliencia artística. Supo adaptarse a los cambios de la industria, brillar en cine, teatro y televisión, y construir un legado que aún hoy inspira respeto. Pero su vida profesional estuvo siempre entrelazada con su vida personal, marcada por un amor inconcluso que se convirtió en parte inseparable de su identidad pública. Hemos visto cómo su carrera no fue solo una sucesión de éxitos, sino también un viaje de lucha constante contra el olvido y el paso del tiempo. Un viaje que revela la fortaleza de una mujer que, hasta el final, nunca dejó de ser actriz en el escenario más importante, la vida misma, el peso de los años y el silencio de la fama. Para comienzos de los años 80, Gloria Marín ya era una mujer madura, con más de 40 años de carrera artística a sus espaldas. Había conocido la gloria en los años 40 y 50. Había resistido la decadencia de la industria y se había reinventado en teatro y televisión. Sin embargo, también había tenido que enfrentar el peso del olvido, ese abandono silencioso que el público suele imponer a las estrellas, cuando las luces de la fama se desplazan hacia otros rostros más jóvenes. En su casa de la Ciudad de México, Gloria llevaba una vida relativamente tranquila. Ya no era perseguida por fotógrafos ni asediada por productores, pero tampoco disfrutaba de la atención que una figura de su talla merecía. Ese contraste entre el bullicio del pasado y el silencio del presente la llevó a reflexionar sobre su vida, su carrera y, sobre todo, sobre el amor que la había marcado para siempre. Jorge Negrete. La enfermedad como prueba final. Hacia finales de los 70, Gloria comenzó a presentar serios problemas de salud. Los médicos le advirtieron que debía cuidarse, pero ella, como muchas mujeres de su generación, prefería guardar silencio antes que mostrarse vulnerable. Poco a poco, la enfermedad fue debilitando su cuerpo, aunque su mente se mantenía lúcida y su espíritu orgulloso. Sus amigos más cercanos notaban cómo, en las conversaciones íntimas, Gloria volvía una y otra vez al tema de Jorge. Como si en esa etapa final, la figura del charro cantor se hiciera más presente que nunca. No hablaba de él con amargura, sino con una ternura que conmovía. «Me está esperando», solía decir con voz baja, como quien guarda un secreto. Para ella, la muerte no era un final, sino una cita largamente aplazada. El recuerdo vivo de Jorge Negrete. Casi 30 años. Habían pasado desde la muerte de Negrete en 1953. Y, sin embargo, para Gloria, era como si el tiempo no hubiera transcurrido.
En su recámara aún conservaba fotografías de ellos juntos, recortes de periódicos amarillentos y algunos objetos que habían pertenecido al cantante. Se decía que en las noches, cuando el insomnio la visitaba, ponía discos con la voz de Jorge y cerraba los ojos, permitiéndose por unos minutos viajar atrás en el tiempo, a los días en que él le cantaba al oído. El público, aunque había cambiado de generación, seguía recordando aquel romance legendario. Cada aniversario de la muerte de Jorge, la prensa buscaba a Gloria para preguntarle cómo lo recordaba. Ella, siempre elegante, respondía con serenidad: «Fue el amor de mi vida». Con esa simple frase resumía décadas de historia, un sentimiento que nunca pudo enterrar. La víspera del adiós. En abril de 1983, la salud de Gloria se deterioró de manera irreversible. Los médicos sabían que le quedaba poco tiempo, pero ella se aferraba a una serenidad inesperada. No tenía miedo. Lo que la guiaba era la ilusión de un reencuentro. Sus familiares y amigos, aunque intentaban animarla, percibían que en su mirada había una certeza inquebrantable. El 12 de abril, un día antes de su partida, Gloria pidió escuchar de nuevo una de las canciones más emblemáticas de Negrete, México lindo y querido. Mientras sonaba la voz poderosa del charro cantor, ella murmuró: «Ya casi es hora». Aquella frase, para quienes la escucharon, fue el anuncio de que su cita con la eternidad estaba próxima. El día del adiós, el 13 de abril de 1983, Gloria Marín cerró los ojos para siempre. Tenía 64 años. Su partida conmovió al medio artístico y a los admiradores que aún la recordaban como la gran diva de la época de oro. Los periódicos de la época titularon su muerte como «El final de una era» o «La partida de una gran dama del cine mexicano». En su rostro, quienes la acompañaban aseguran que había una expresión de paz. Como si, en efecto, hubiera cumplido la cita que tanto esperaba. Como si, en algún lugar más allá de este mundo, Jorge Negrete la hubiera recibido con los brazos abiertos y la serenata eterna que ella tanto anhelaba. El funeral y el duelo público. El funeral de Gloria Marín fue sobrio pero emotivo. Actores, directores y críticos asistieron a despedirla, recordando no solo a la estrella, sino también a la mujer que había sido ejemplo de profesionalismo y dignidad. Hubo lágrimas, pero también sonrisas al recordar anécdotas de rodajes y momentos compartidos. El público, aunque ya no tan multitudinario como en los funerales de Jorge, acudió a darle el último adiós, llevando flores y recordando escenas inmortalizadas en la pantalla. Muchos coincidieron en que, de algún modo, la historia de Gloria no podía entenderse sin la de Jorge, y que su muerte cerraba un capítulo fundamental en la memoria del cine mexicano. El legado artístico. La filmografía de Gloria Marín es extensa y variada. A lo largo de más de 4 décadas, participó en decenas de películas que hoy forman parte del patrimonio cultural de México. Fue musa de grandes directores, compañera de actores legendarios y pionera en la transición hacia la televisión. Su carrera es testimonio de la riqueza de la época de oro y de la capacidad de una actriz para adaptarse a los cambios de la industria. Más allá de los títulos, lo que perdura es su estilo. Esa mezcla de elegancia y fuerza que la distinguía. Para muchos, Gloria representaba a la mujer mexicana moderna, capaz de ser apasionada sin dejar de ser digna, de ser romántica sin dejar de ser fuerte. En ese sentido, su legado trasciende las películas y se inscribe en la construcción misma de la identidad cultural de México en el siglo XX. El mito del reencuentro. Con el paso del tiempo, la idea de que Gloria murió pensando en reencontrarse con Jorge Negrete se convirtió en parte del mito. Críticos, periodistas y fanáticos repiten esa historia como un símbolo de amor eterno. No importa si fue literal o metafórico. Lo cierto es que refleja lo que muchos quieren creer, que las grandes pasiones no se apagan con la muerte. Así, la historia de Gloria y Jorge se volvió una especie de leyenda romántica, contada una y otra vez en documentales, libros y programas de televisión. Una historia que combina el esplendor del cine, la fuerza de la música ranchera
y el drama de los amores imposibles. Reflexión final. El final de Gloria Marín fue, en muchos sentidos, un espejo de su vida, marcado por la dignidad, la pasión y la esperanza. Partió con la serenidad de quien sabe que el amor trasciende la muerte, y con la certeza de que, en algún lugar, la esperaba Jorge Negrete. Su vida fue arte. Su carrera fue resiliencia, y su despedida, un canto a la eternidad. Hoy, al recordar sus últimos momentos, no solo evocamos la muerte de una actriz, sino también la grandeza de una mujer que vivió intensamente, que amó sin reservas y que dejó una huella imborrable en la cultura mexicana. Gloria Marín no se fue del todo. Sigue viva en cada película, en cada fotografía, en cada recuerdo y sobre todo en esa promesa de amor que, aunque no se cumplió en vida, encontró su realización en el mito eterno. La historia de Gloria Marín y Jorge Negrete es más que una anécdota sentimental. Es el reflejo de una época en la que el cine era la ventana al alma de un país. Es la prueba de que las pasiones verdaderas no conocen de calendarios ni de finales. Y es, también, un recordatorio de que las estrellas, aunque apaguen su luz, dejan un resplandor que nunca muere, porque nunca muere, porque nunca muere, porque nunca muere, porque nunca